Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta La música me sirvió como una compañía fiel desde muy joven. Me sentí atraída, inclinada por las bohemias, en casa, en los lugares a donde tocaba mi padre. Y entonces sí creo que siendo muy pequeña tuve contacto con ese ambiente, ¿no? Que fundamentalmente tenía que ver con el bolero, con la guitarra, con la conversación, un ambiente sin duda de adultos, pero que me marcaría para más adelante entrar en contacto con los coros. Digamos que mi contacto de adolescente y la música fue a través de los coros de la ópera, los coros de estas grandes obras de autores universales y posteriormente, pues, digamos, afinando un poco más el oído, sí me llenaba la música de concierto, pero también la música popular brasileira, la música popular cubana y claro, llegó el momento en que el blues pues anidó en mi ser a través de cantantes, de compositores mexicanos fundamentalmente. O sea, sí puedo decir que el blues es una música que a mí me llega primero por los autores de habla hispana, a través de un amigo muy querido que también influyó en mi amor por la radio, no por los medios, pero sí particularmente por la radio, Miguel Enríquez. Y bueno, es que cuando yo tuve el primer contacto con una orquesta sinfónica, lo recuerdo perfectamente cuando tenía 18 años, que tampoco era tan pequeña, pero que fue una, un punto de partida para esto que me sigue a mí haciendo sentir de una manera muy especial el contacto con la música, ya sea en un escenario, o sea, yo como melómana o espectadora. Y recuerdo esos ensayos con la Orquesta Sinfónica de Michoacán, viajes a la Ciudad de México, cantando la novena de Beethoven, Karl Orff, Carmina Burana, óperas de Verdi, de Bizet, de Puccini. Y bueno, después entraría esos conciertos con Follaje, con Betsy Pecanins, que realmente a mí me darían también una necesidad de plantarme en el escenario para echar un palomazo con Miguel Enríquez, que además de ser amigo y compañero en la radio pública de Michoacán, era el baterista de Follaje y en su momento de un grupo aquí que hacía música de Beatles. Entonces, la radio, digamos que fue un espacio también de libertad, al igual que lo es ahora la música. ¿Y por qué esta sinergia entre ambas disciplinas o ámbitos? Porque cuando yo entré en contacto con la música de concierto, quise entrar al conservatorio a estudiar ópera. Sin embargo, me daba cuenta que era muy grande, o sea, que ya era, no sé, en México tenemos también esa educación donde se estudia no a temprana edad, sino ya un poco más adolescentes o adultos la música, y sentía que sería muy complejo, ¿no? A esa edad entrar en el ambiente de la ópera. Y bueno, se quedó como un gusto. La música siempre estuvo merodeando mis noches, mis días, a través de los medios de comunicación. Participé en algunos concursos de canto de la Universidad Vasco de Quiroga. Tuve la suerte de ganar varios, pero todo se quedó ahí en una experiencia pues solamente personal y por el placer de hacerlo. Pero puedo decir que a partir de que tomo un taller de jazz en el conservatorio con una gran cantante y grandes músicos del jazz en Michoacán, tuve la oportunidad de subirme a cantar, acompañada de estos músicos, Juan Alzate, Efrén Capiz, Flavio Meneses, Luis Güense,
Y después de ello hicimos una amistad con Flavio Meneses, entonces llegó un punto en donde él me dijo, ¿quieres cantar jazz? Yo te armo la banda. Y él armó la banda y también hizo los arreglos de 12 canciones para un concierto y fue mi debut en el Centro Cultural UNAM aquí en Morelia hace 7 años. Bueno, en mi caso, en mi familia no hay personas que les guste mucho la música, ni tenía conocidos cercanos que les gustara el ambiente musical. Yo siempre estuve desde niño como alejado del ambiente musical, simplemente no era algo que me llamara mucho la atención. Ya en la adolescencia comienza a llamarme mucho la atención la música y yo comencé tocando y escuchando metal. Ya tiempo después pude hacerme de una guitarra eléctrica y con algunos amigos que iba conociendo y que compartíamos los gustos, formábamos nuestras bandas. Pero yo inicié aprendiendo por mi cuenta, ¿no? Como yo iba entendiendo. Algunos años después vine a Morelia a hacer un curso de verano en el conservatorio y aquí descubrí una forma diferente de ver la música y el arte a como yo la conocía. Y también descubrí esta ciudad que desde que vine me conquistó, sus edificios, su ambiente cultural y su vida cultural, los conciertos, y ahí comencé a adentrarme un poco más en la música clásica. Un año después entro a estudiar ya la carrera en la Escuela Popular de Bellas Artes y entonces ahí comienzo ya a adentrarme en más, ya no era nada más el metal, ya me gustaba pues la música de cámara, las orquestas, el Bach, Mozart, Beethoven, hasta Palestrina. Y ahí en Bellas Artes me encuentro con un maestro, me daba clases de solfeo, pero a veces nos quedábamos después de las clases y me enseñaba algo de guitarra de jazz. Es Pablo Pérez, gracias a él conocí a muchos guitarristas, músicos. Él me recomendaba muchos discos, muchos artistas en general, de jazz más que nada, y por él me fui adentrando más en lo de jazz. Y pues yo como podía iba aprendiendo, estudiaba lo que él me enseñaba y lo que podía yo aprender por mi cuenta. Y años después pues decido tomar clases con más maestros. También tomé clases un tiempo con Flavio Meneses y ya después con guitarristas y músicos de otros lugares del país, ¿no? Y con el tiempo he ido conociendo a muchas personas con las cuales he compartido muchos escenarios. Por ejemplo, mis demás compañeros que también están en el grupo, con ellos he tocado, llevo muchos años tocando en grupos de jazz. Hemos tocado también en CCU de la UNAM, aquí en Morelia. Hemos estado en diferentes festivales culturales, foros, y poco a poco he ido conociendo más músicos y he ido pudiendo tocar en más lugares, y así ha ido forjando mi camino en el jazz. Pues pienso continuar hasta donde. Realmente, si soy sincera, bueno, yo nunca proyecté tener una banda, es un regalo de la vida. La vida creo que ha sido muy generosa conmigo y yo solamente creo que se ha dado en base a la pasión y a esta posibilidad de unir comunicación y de que la voz, ¿no?, que es mi instrumento de trabajo profesional en la radio y en la televisión desde hace casi 30 años, me ha permitido al día de hoy y después de 3 años estar también liderando esta banda llena, como decíamos, de enormes músicos, de grandes seres humanos. Y yendo al origen de ello, pues te puedo decir que en un momento de conflicto existencial y también de otro proyecto anterior, Cristel Rodríguez, que es la bajista de la Ron Ron Band, que ahora no está porque está en una aventura musical diferente, pero ella sigue siendo parte de este ensamble felino. Ella me escuchó y ella me abrazó y me dijo, tenemos que continuar, tienes que continuar liderando un proyecto, por diversas cualidades que ella reconocía, ¿no?, que finalmente creo tienen que ver con esta experiencia que tengo de tanto tiempo en los medios de comunicación. Y entonces ella me llevó a Dani Quintana, que es el baterista, y después Dani Quintana me llevó
a David Vargas y a David Villanueva. Estoy feliz, la verdad puedo decir que este es un sueño del cual no quisiera despertarme en mucho tiempo, pero también sé que es complejo por las características de estas músicas, tanto el blues como el jazz, como ya lo hemos escuchado y visto, en su mayoría estos músicos tienen una formación jazzística más que del blues, pero me parece que el sonido que hemos logrado y que ellos fundamentalmente como músicos que acompañan mi voz dan una riqueza, permiten una sonoridad distinta a lo que sucede en el blues, que además es una música que en muchos de los casos tiene a intérpretes como yo misma, pues forjados en lo autodidáctico, en la intuición, más en esa posibilidad, ¿no?, de sentir que nos ha atravesado la vida, ciertos dolores, ciertas alegrías y que nos brinda un estado de ánimo, una fuerza, una garra para hacer esta música, a diferencia de lo que ellos sí han estudiado de manera rigurosa, ¿no? Y bueno, yo debo decir entonces que la manera en que se ha conformado esta agrupación a mí me llena de orgullo, me siento muy, muy feliz realmente de estar compartiendo en este tiempo con excelentes músicos, desde mi punto de vista de lo mejor que hay en esta ciudad y también podría decirlo en el país, pero además eso que decías es verdad, no solo es hacer la música bien, sino sentirnos, reflejar que hay química, que hay empatía, que hay una conexión que va más allá de la música, porque si no transmites en el escenario la vida misma y estos conflictos que evidentemente son de personas, digo, sostener un grupo no es nada sencillo, porque estamos hablando además de una formación distinta en cada uno de los integrantes, pero además pues sí, con distintas maneras de atravesarnos, ¿no? Cada quien tiene su historia de vida y eso a mí me ha dado también un aprendizaje muy, muy importante en mi vida como comunicadora y ahora como integrante de la Ron Ron Band, porque el hacer crecer un proyecto, un espacio, tiene que ver con el entendimiento de las otras personas, de la capacidad de mirarnos, de sentirnos y acompañarnos en algo que fundamentalmente debe ser placentero y gozoso, como en mi parecer es la Ron Ron Band. Y yo pienso que tener más música, ya sea, hay veces que tocamos música de otros autores o también hay veces que tocamos música compuesta por nosotros. Tener más música, hacer más grabaciones, más presentaciones dentro y fuera del estado. Es una banda que está en constante crecimiento, como lo mencionaba en ese momento. Cristel en estos momentos no está, pero cuando viene se integra nuevamente con nosotros y ella también tiene mucho tiempo tocando con los demás compañeros y se lleva muy bien con todos. Entonces es una banda que está en constante crecimiento, constante evolución, que acabamos de hacer un par de grabaciones. No son las primeras, pero seguirá habiendo más canciones originales, más conciertos en diferentes ciudades. Y eso es también lo que yo quiero para esta banda, que siga en constante crecimiento, que se mantenga esa unidad y esa buena vibra, como ese buen entendimiento entre todos los integrantes y que siempre nos podamos llevar bien para que la música, el escenario, y es algo que creo que siempre se refleja la música en el escenario cuando tocamos, siempre sale bien y se transmite. Chapo. Bueno, la Ron Ron Band tiene entre su música más nueva 7 vidas y nosotros creemos que vale la pena luchar para incluso saltar esa 7ª vida, así que Ron Ron Band les espera en el próximo ronroneo. Miau. Bueno, en la banda llevo pues relativamente poco, me invitaron, ellos ya estaban tocando hace tiempo y
La bajista que estaba tuvo que salir de la ciudad en una temporada y me invitaron y yo como que suplo con el órgano esa parte del bajo y también pues teclado, ¿no? O sea, como hay una función híbrida un poco. Bueno, sí, en la música yo empecé como a los 13 o 14 años. Pues prácticamente por mi cuenta. Ahí en mi casa había un órgano ahí viejito, abandonado, y pues yo lo usaba ahí al principio como de juego, ¿no? Y poco a poco como que me fue interesando más la música y me llamaron la atención cosas que escuchaba y que quería yo reproducir acá en el órgano. Y así fue, estuve luego del conservatorio a los 15, 16 años, nomás estuve 2 años y ya después yo he seguido de forma, por mi cuenta, ¿no? Autodidacta, estudiando ahí lo que encontraba en aquella época. Ahora es mucho más fácil con todo el internet y todo eso. Pero en aquella época era pues revistas o lo que yo encontrara, así fue como empecé yo, ¿no? En la música. Pues yo, empecé a tocar desde los 9 años en un contexto religioso, porque, bueno, mis papás iban a una iglesia y yo aprendí ahí a tocar batería. Muy pronto ellos se dieron cuenta que yo podía hacer bastantes cosas con el instrumento y, bueno, entré a la licenciatura en Bellas Artes y me aventé todo el proceso, toqué con la orquesta de cámara de la universidad, con la orquesta sinfónica. Pero justamente en esta búsqueda me di cuenta que mi lugar de expresión era un poquito más hacia la improvisación y hacia el juego y hacia esta conversación entre músicos. Y bueno, tuve la fortuna de que me llegaron por ahí algunos libros de jazz, algunos discos. Entonces empecé a estudiarlos y algunas personas se dieron cuenta de eso y me dijeron, ven a tocar con nosotros. Y el resto es historia, o sea, de verdad, de muy pronto empezaron a hablarme personas. Prácticamente he tocado con todas las personas de la ciudad que tocan jazz y algunos de otros lados. Entonces esa ha sido mi escuela en el contexto de jazz. Entonces para mí es impresionante porque, no sé, tocar con el maestro David, tocar con Fito Lubiano, con Juan Alzate, todos ellos de verdad te hace crecer un montón y es una escuela padrísima, ¿no? Entonces ese es mi contexto con respecto al jazz. Mira, yo creo que lo que hermana estas dos estilos es específicamente la improvisación, o sea, tanto el blues como el jazz tienen esta parte. Y de hecho, pues la forma blues, o sea, los acordes como se constituyen en el blues, se utilizan para la improvisación. De hecho, cuando estás iniciando en el lenguaje, empiezas aprendiendo blues, aprendiendo frases con la escala de blues, con la escala pentatónica. Entonces, para nosotros, pues ha sido muy divertido tocar con jazz, esta onda del blues, que además ella tiene un discurso ya súper bien estructurado en cuanto al tipo de canciones, al tipo de repertorio. Entonces solamente es sumar a las ideas que ya existían. Y a mí me encanta tocar con la Ron Ron Band porque nunca he sentido como es esta parte cuadrada de tiene que ser de esta manera, sino siempre hay espacio para la propuesta y para que entre todos podamos construir esta música. A mí cuando me invitaron ya estaba como consolidado el proyecto, pues no sé, realmente no fue algo así que le diera como, me gusta o no me gusta, o sea, como que no. Pienso y lo que se me ocurre pues es un poquito estas personalidades de los gatos, ¿no? O sea, si ustedes y hemos convivido con gatos, pues hay gatos que son súper todos calladitos en la esquina y de repente hacen un montón de desorden. Y hay otros que se la pasan arañando por todas partes y hay otros que se la pasan en las azoteas y así. Entonces siento que esa es como la esencia de la banda, es decir, todos tenemos de alguna manera nuestra personalidad, algunos más reservados, algunos todos alocados y todos prendidos y ese espacio como al juego y a primero como a reconocer al otro y a decir, mira, él es así, pero es un gato, ¿no? O sea, y como que jugar en estas palabras y con este concepto
es pensar un poquito en esta diversidad de gatos y que todos andan ahí jugando y arañándose y pasándola bien. Mira, porque hay temas que ya estaban compuestos cuando nosotros llegamos, pero los últimos los hemos trabajado de la siguiente manera. Jazz, que tiene una facilidad de palabra y de conversación y todo este rollo, ella genera prácticamente todo el discurso, todo el texto, y eso lo lleva generalmente con David Vargas, con el guitarrista. Le ponen una forma musical, armonía, y ya luego la traen a nosotros y cada uno sumamos lo necesario, ¿no? Es decir, llega Jazz y dice, oye, este tema va a ser un blues, ¿no? Un blues lento a la B.B. King, por ejemplo. Entonces nosotros, mira, pues podemos hacer esta cadencia, podemos generar estos solos, y de esa manera es como llevamos a cabo la composición. Hay un tema muy divertido que se llama Destino, en el cual realmente cada que se toca el tema en vivo es una composición. Es decir, solo hay un pequeño motivo musical, hay un texto, pero todo lo que sucede en la improvisación y en el discurso sucede cada vez de diferente manera, por ejemplo. Es una forma de, yo creo que hasta inconsciente, ¿no? De sacar cosas que ni siquiera uno sabe, no sé, ahí tocando. Pues realmente, bueno, la improvisación se da porque dentro del género pues es como, es parte, ¿no? De lo que lo hace en el blues y en el jazz. Es como realmente los temas y las formas son como un pretexto, ¿no? Para improvisar, para llenar espacios, ¿no? Ahí como un lienzo en blanco y lo llenas y sigue otro y así, no sé, es como algo espontáneo, pero pues no sé, o sea, es eso. Yo me lo imagino también, además de lo que dice David, como una conversación entre los músicos, es decir, siempre existe como ciertas acotaciones como la melodía, por ejemplo, del tema, y luego el músico, ya sea los instrumentos melódicos, toman esas melodías y empiezan a deformarlas, empiezan a crecerlas, a ampliar esas ideas. Y por ejemplo, desde el lado de la batería es apoyar esas ideas. Es decir, a veces si por ejemplo David en la improvisación está haciendo cierto motivo, tú apoyas la idea o a veces respondes a esa idea. Entonces se convierte en una especie de conversación, y es en lo personal a mí lo que me encanta. O sea que siempre hay como un juego entre nosotros y a veces hasta como mira, él hizo esto, estas notas en la escala, yo voy a tocar esto para apoyar esa idea, ¿no? O a veces no quiero apoyarlo, quiero ir totalmente en contra de esa idea, pero eso es lo padre de este tipo de músicas, o sea, justamente estos encuentros y desencuentros que la verdad están divertidísimos. Creo que este tipo de música es padrísimo escucharla, pero vivirla, o sea, estar en un escenario donde suceden estas cosas en el momento, siento que es emocionante. Y el público que ha ido a nuestras presentaciones siempre es muy agradecido con eso. O sea, nosotros lo vemos que está muy participativo, está todo el tiempo tratando de involucrarse incluso dentro de estas conversaciones. Entonces, la verdad, el público es muy receptivo a este tipo de música, en la ciudad al menos. Y de repente que hemos estado en Uruapan, hemos estado en Zamora, en algunos espacios, la verdad es que encontramos la misma respuesta. O sea, es muy emocionante ver el blues y el jazz y escucharlo en vivo. Sí, mira, yo creo que tal vez desde ese punto de vista, a veces sí se le da un poco de foco a otra música, pensando un poquito en estas corrientes sociales, ¿no? Entonces, el hecho de que existan espacios donde podemos crear, donde podemos presentarnos en espacios públicos, la verdad para nosotros es genial. O sea, es un buen momento. Nos encantaría que hubiera más espacios, claro que sí. Nos encantaría poder estar, no sé, una vez al mes o una cosa así, en espacios donde podemos darle acceso a este tipo de música a las personas que generalmente escuchan otro tipo de repertorio, y que se den cuenta que hay un montón de música que vale la pena escuchar y seguir incluso. Estamos
en un punto donde, no sé, estamos presentándonos, hemos estado creando y grabando también algunas cosas. Y yo creo que en ese contexto a nosotros nos encantaría seguir creando, seguir teniendo espacios para que la gente nos escuche. Y por qué no llevar la música ya sea de manera digital o de manera física, es decir, en conciertos, pues que más gente pueda acceder a este tipo de música. Nos encantaría tener a lo mejor un disco, tener a lo mejor varios conciertos en el interior del estado. ¿Por qué no? Pues salir del país, salir del estado de Michoacán. Pues nosotros encantados, ¿no? O sea, de nuevo, la música nos gusta la Ron Ron Band. Y pues queremos seguir haciendo esto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó